Bueno, desde niños se nos enseña en las escuelas, en las iglesias, en la historia oficial, la llamada historia de Chile. Por ello, no deja de ser atractivo también que siempre detrás de estas versiones se esconde otra historia, muchas veces desconocida, un poco más oscura, llena de secretos cuyo descubrimiento también puede de alguna manera trastocar esta llamada historia oficial. Queremos conocer la historia y también en cómo se ha gestado uno de los libros que más dado que hablar durante esta semana. Estamos hablando del libro Logia, la nueva novela del chileno Francisco Ortega, escritor que nos acompaña durante el día de hoy. Francisco, bienvenido aquí al estudio Canal 24 Horas. Gracias por la invitación, un gusto estar acá nuevamente. Habíamos venido otras veces. Habíamos estado juntos, pero en otro lugar. Tienes razón. Hablando Tienes toda la razón. 1899. Otra novela que también jugaba un poco con nuestra historia. En ese caso era una lectura más de ciencia ficción de la historia chilena. Esto es derechamente una novela histórica contada con estructura de thriller de suspenso y que básicamente juega a responder varias interrogantes respecto de lo que nos han enseñado en el colegio o de lo que no nos han enseñado en el colegio. Yo tengo la portada acá del libro Logia, a ver si lo podemos poner en la pantalla para que muestran esta portada roja y este logo que es como masónico. ¿Qué tienen que ver los masones con la logia? Es una alteración del logo masónico. ¿Ya? Y tienen el centro la pirámide con el ojo que todo lo ve de los Illuminati. Detrás, en el color rojo, se ve un código de números. Como el código Da Vinci. Básicamente es muy inspirado en eso, que es muy importante la trama de la novela. Y abajo, la parte amarilla, se alcanza a percibir el plano de una ciudad, que es el plano de Santiago. A ver, vamos por parte, como decía Jack. ¿De qué trata Logia? Logia, el que encuentre este libro, que mostramos recién su portada, lo estamos viendo también ahí en nuestro apoyo de imágenes, ¿con qué se va a encontrar? Con lo siguiente. ¿Con la historia de Chile? Espera, la novela comienza en 1842, el día de la muerte de O'Higgins. Perú. En Perú, en Lima. Exiliado. Absolutamente. Él está agonizando, llama a un ayudante que tenía. Antes que diga Magallanes. El ayudante se llamaba Magallanes, le llamaban Magallanes. ¿Y eso es verdad? Eso es verdad. O sea, durante todo el tiempo nos han enseñado que él dice Magallanes, pues la historia oficial, la visión de estadista hacia el sur, pero ¿qué estadista hacia el sur? Si estaba absolutamente exiliado, tenía cero relación con Chile, ¿por qué iba a estar pensando en Magallanes? Él tenía un ayudante, un mocito, que se llamaba Lorencito Carpio, y a quien llamaban Magallanes. El Magallanes llama a Magallanes que venga y le pide un favor, que lleve un determinado objeto al puerto del Callao. Luego de ese capítulo hay un salto, una elipsis de 200 y tantos años. Estamos hoy día en la ciudad de Shanghái. Está un personaje que se llama Elías Miel, un escritor chileno radicado en Los Ángeles, guionista de películas de series de televisión para TNT y para HBO. Un superventa. Un superventa, que está escribiendo un libro que se llama La Cuarta Carabela, que versa acerca de la posible existencia de una cuarta nave en la expedición de Cristóbal Colón. Claro, sabemos que la historia oficial nos cuenta que son tres: sí. La Niña, la Pinta y la Santa María. Pero una cuarta que aparentemente habría bajado hacia el cono sur. Este escritor está, trabajando en esa novela y se entera de que murió una competencia de él, una especie de Dan Brown. Murió básicamente un autor que es el autor más vendido del mundo. En Londres. En Londres. Hemos hecho las tareas. He hecho las tareas, perfecto. Y lo curioso del asunto es que la novela que deja inconclusa este personaje que muere en Londres es exactamente igual a la que está escribiendo nuestro personaje principal, Elías Miel. No es que se trate de lo mismo, son exactamente iguales. Entonces, ¿cómo es posible esto? ¿Hay alguien que está tramando alguna especie de plan secreto? Elías Miel es chileno. Elías Miel es chileno. ¿Y qué hace fuera de Chile? Es un misterio de la novela. Se revela la novela tiene 500 páginas y más o menos en la 500 se revela por qué él está fuera de Chile. Al final. Hacia el final. Hay una razón por la cual él no puede volver a Chile. Perfecto. Ya. Bueno, pero y comienza a buscar respuestas sobre este enigma, y en esa búsqueda comienza a trasladarse desde Shanghái, donde está, a Los Ángeles, luego a Nueva York, salta a España, a Madrid, Toledo, y finalmente vuelve a Buenos Aires para entrar definitivamente a Santiago, donde va juntando piezas de un enigma, de un misterio en la que hay dos patas. Por un lado, la posible presencia
de la logia lautarina, no en forma concreta, porque la logia lautarina se desmantela. Primera vez que hablamos de esta logia. De esta logia. Después, me imagino que la gente en su casa también no tiene conocimiento de lo que es. Luego lo nombramos, deja terminar de contar ¿Ya? el argumento. La logia se articula en 1823, pero aparentemente ellos habrían dejado algo, un objeto, una cuestión muy importante, enterrada o en Buenos Aires o en Santiago, y que tiene que ver con todo este complot que logró que estos dos escritores y un tercero más estuvieran escribiendo exactamente el mismo libro, y en la cual está la mano oscura de una organización religiosa evangélica vinculada al Partido Republicano de Estados Unidos. ¿Qué es la Logia Lautarina? La Logia Lautarina fue una sociedad secreta fundada en 1897 por el venezolano Francisco de Miranda en Londres, con el nombre de Logia de los Caballeros Racionales. ¿Qué hace la Logia Lautarina? Aglutina a un montón de jóvenes estudiantes latinoamericanos que estaban por X razón en Londres y que tenían en común venir de Hispanoamérica. ¿Quiénes? Quizás les suena el nombre de O'Higgins, San Martín, Bolívar, Sucre. Básicamente Francisco de Miranda, esta comparación es bastante divertida, es una especie de Obi-Wan Kenobi del proceso independentista, y podemos imaginar a estos jóvenes caudillos como una especie de caballeros Jedi a los cuales se imbuyen en todo este plan, esta idea que tiene Francisco de Miranda, que era bastante ambiciosa. Miranda lo que pretendía era lograr que Hispanoamérica se uniera en una sola nación que funcionara a espejo de los Estados Unidos. Él incluso llegó a hablar de los Estados Unidos de Sudamérica como espejo de los Estados Unidos de Norteamérica. Ahora, lo interesante de ese dato, por ejemplo, de la Logia Lautarina, es que existió, es real. Existió. Tú la novelas, pero... ellos se cuidaron mucho, de hecho hay muy pocos documentos escritos de su existencia. En Chile hay, creo que un par de estudios. Yo de hecho tuve que viajar a Argentina y también comunicarme con historiadores argentinos. No, y si uno va, Francisco, a los diferentes historiadores, esto da pie para polémica entre historiadores de una casa de estudios, de otra casa de estudios, no se ponen de acuerdo, algunos no quieren influir, por ejemplo, o tienden a disminuir la presencia masónica también en algunas figuras relevantes de la historia de Chile para continuar con la historia oficial. Ahora, en lo concreto, la Logia Lautarina no era una logia masónica, era una logia paramasónica, en el sentido de que ocupaban los ritos de la masonería para armar una conspiración de más bien política y estratégica que lograra el plan final, que es independizar los países hispanoamericanos. Ahora, es muy interesante lo que me dices tú del choque de visiones, porque así nace esta obsesión que me lleva a terminar este libro. El año 2008 yo estaba trabajando en la historia de Chile en cómic, que se hizo para el diario Las Últimas Noticias, y teníamos varios asesores históricos, 2 historiadores de la Católica y 2 historiadores de la Universidad de Chile, y cuando llegamos al punto de la Logia Lautarina hubo un choque de visiones. Precisamente en una corriente no quería que se destacara mucho la presencia de la masonería y de la mala relación que tenía O'Higgins con la Iglesia Católica, que es una cuestión que no te cuentan. O'Higgins si bien respetaba a los curas, él tenía un resentimiento por la manera como los curas lo habían tratado cuando era joven por ser hijo natural. El guacho. El guacho. Además lo trataban muy mal porque hay una cosa de O'Higgins que muy poca gente sabe, que él era muy pro mapuche. Él, de hecho, fue uno de los primeros que abogó por la idea de darle autonomía a la nación mapuche en Chile. Sabía hablar mapudungún. Tenía un vínculo súper estrecho con las razas ancestrales chilenas, no así los otros caudillos de independencia chilena. Bueno, y ahí hubo un choque de visiones. Y finalmente, a tal punto que el capítulo de la Logia Lautarina nunca salió, tuvo que ser reemplazado por unos capítulos que no tienen nada que ver con la historia de Chile, que fue como la biografía de Simón Bolívar, que tuvo que ser un parche. Pero entonces, en ese choque de visiones, yo dije, aquí hay un tema, aquí hay algo entretenido, hay un conflicto, todas las novelas son conflictos, veamos qué se puede sacar de acá. ¿Por qué? Bueno, estamos viendo también la sinopsis, a ver si la podemos ver a pantalla completa, porque han hecho un trabajo también de expectación. Nicolás Lorca se llama, el cineasta. Es el final, pero agosto 2014 es el mes que estamos ahora, y ahora podemos verlo desde el principio. ¿Sabías que él pretendía ser rey? Nosotros recién de las caras. ¿Por qué dicen que O'Higgins pretendía ser rey?
En rigor, San Martín sostenía que la única manera de lograr unir a Latinoamérica en un solo proyecto era devolviendo la idea de un reino común a toda Hispanoamérica. Esa es la razón, de hecho, por la cual la bandera de Argentina tiene un sol. Es una cita a volver al imperio incaico. Y en ese sentido, él sostenía que la mejor manera no era a través de un gobierno democrático, como se puede entender hoy día, sino establecer un rey para Hispanoamérica, y su candidato era precisamente Bernardo O'Higgins, por ser hijo del último virrey del Perú. Ahora, yo en Twitter he seguido bastante las conversaciones que se han dado en torno al libro, y hay unas polémicas, por ejemplo, en esta revelación que se da supuestamente de una fe religiosa de José Miguel Carrera, ¿no? Sí, eso fue una investigación que yo hice, y me encontré con un grupo evangélico muy poderoso que estaba acá en Chile, tratando de probar que José Miguel Carrera se había convertido a la fe evangélica hacia 1818. Y hay hartas pruebas de que fue así. Yo agarro esa teoría, que como toda teoría histórica no sabemos si es verdad o sea, la historia oficial pero la cuentan de hechos que pasaron hace 200 años. Mira, lo más concreto respecto a José Miguel Carrera es que cuando él lo fusilan en Mendoza, él se niega a querer la extrema unción, porque él dice que ya está cerca de su Señor Jesucristo, que es una frase muy evangélica. Cuando él se va a Estados Unidos, es acogido por Poinsett, que era su amigo. Él fue canciller de Estados Unidos durante el gobierno de Carrera acá en Chile. Lo acoge en Baltimore, y Poinsett era ministro de una iglesia evangélica a la cual Carrera se hace muy cercano. En rigor no hay pruebas concretas de que se haya convertido a la fe evangélica, pero sí suficientes pistas para decir que es posible. Es un libro que va a abrir más de una polémica. Hace algunos días atrás, en julio, el 15, se celebró el Día de la Virgen del Carmen, y tú también hablas de un origen pagano de este culto. Bueno, en rigor todos los cultos, incluso todas las apariciones marianas, tienen un origen pagano. Recordemos que, por ejemplo, las catedrales góticas francesas, todas las Notre Dame, la de Chartres, la de París, que es la más conocida, están construidos en santuarios celtas donde se aparecían nuestras señoras, que no eran precisamente la Virgen María, sino supuestas deidades celtas. Y en ese sentido, la Virgen del Carmen corresponde a una cristianización de una supuesta aparición de un ser de luz en el monte del Carmelo, en lo que hoy día es Israel, y que luego con el sincretismo se convierte en lo que hoy día entendemos como la Virgen del Carmen. Claro, la novela se aprovecha porque juega con todos los códigos del thriller y la conspiración religiosa y política, y responde por qué un grupo de supuestos masones, supuestos agnósticos como San Martín o O'Higgins, habrían escogido una imagen tan cristiana como símbolo de su campaña, que en rigor la tesis de la novela es que tiene que ver con el origen pagano Nos escribe Eduardo Soto, el alcalde de la ciudad de Rancagua, una ciudad que mucho tiene que ver con O'Higgins. También dice ahí que está viendo esta entrevista, y quizás le interese también verla, porque Rancagua está ligada íntimamente a la vida de Bernardo O'Higgins. Y aparece en la novela. También Maipú es muy importante en la novela. Interesante para los que les gusta la historia. Me preguntan también a través del Twitter si esta novela es solamente hechos de historia, o tú te das licencia un poco con fantasía. Lo explicaste al principio, pero hubo gente que se enganchó al final. Aclaremos, esto es una novela, esto es ficción. Hay hartos lectores que me han puesto por Twitter: oye, he aprendido más de historia de Chile que todos los años de colegio. Ya, entretenido. Ahora empiecen a buscar su versión. Su versión. Esto es una novela histórica. Esto no es un libro de historia. ¿Cuántas páginas tiene? Tiene 515 páginas. Ya, ¿y cuánto cuesta? 15.000 pesos, 14.900. 14.000. ¿En qué librería se encuentran y bajo qué editorial? Editorial Planeta está prácticamente en todas las librerías. Tiene distribución nacional. Editorial Planeta es una editorial más grande, o sea, está en las grandes cadenas. Y en librerías chicas también. Y un libro de un escritor chileno. Esta no es tu primera novela, tengo entendido que es la cuarta novela, más allá de la que hablamos la vez pasada. Es la cuarta novela, y tengo 2 novelas gráficas. Las novelas gráficas. Que siempre has apostado por la novela anterior, con la que tuve la oportunidad de conversar con Francisco. Es sobre el combate naval de Iquique, pero en una época futurista.
O sea, en rigor es en la misma época, pero donde hay un habían cambio armas tecnológico diferentes, claro. que permitía Con tecnología de la hubiese... Tengo una obsesión en el fondo, rescatar un poco ese patrimonio desconocido que hay en Chile. Después de 1899 publiqué Mocha-Dic, que es una historia que es la historia de la ballena blanca, de la mitología mapuche, y que luego tiene aparición durante el siglo XIX entre los balleneros que habían en la zona de Talcahuano, y que posteriormente inspira a Moby Dick, la novela que todos conocemos. Como que traer de vuelta todos esos mitos chilenos que por alguna razón se convirtieron en universales. Y en el caso de Logia, te lo digo así, súper sencillo, ocupar la historia de Chile para escribir un libro de thriller tipo El Código Da Vinci. ¿Por qué no? Y yo oí algunas críticas en torno a la historia de Chile. En Estados Unidos yo la otra vez veía una película que era Abraham Lincoln, el cazador de vampiros. Sí. O sea, por favor, si uno puede también... Hay que chasconear un poco la historia, sí. Y un buen libro, Logia para septiembre, buena fecha de lanzamiento. O sea, lo lanzamos el día del natalicio de Higgins, ¿no deja ese? 20 de agosto. Sí. Francisco, muchas gracias. Muchas gracias también. Pasamos susto con el incendio. Sí. Sí. Casi se cae la chanchita, sí. Pero lo hicimos y va a quedar disponible también en 24horas.cl, sobre todo cuando se dieron cifras la semana pasada del nivel de lectoría de los chilenos. Se está leyendo mucho y es bueno que leamos a nuestros novelistas nacionales. Ojalá. Muchas gracias. Nos vamos a la pausa, 1 de la mañana con 3 minutos, volvemos de inmediato. En la pantalla para que muestran esta portada roja y este logo que es como masónico. ¿Qué tienen que ver los masones con la logia? Es una alteración del logo masónico. ¿Ya? Y tienen el centro la pirámide con el ojo que todo lo ve de los... Bueno, desde niños se nos enseña en las escuelas, en las iglesias, en la historia oficial, la llamada historia de Chile. Por ello, no deja de ser atractivo también que siempre detrás de estas versiones se esconde otra historia, muchas veces desconocida, un poco más oscura, llena de secretos durante el día de hoy. Francisco, bienvenido aquí al estudio Canal 24 Horas. Gracias por la invitación, un gusto estar acá nuevamente. Habíamos venido otras veces. Habíamos estado juntos, pero en otro lugar. Tienes razón. Tienes toda la razón. 1899. Otra novela que también jugaba un poco con nuestra historia. En ese caso era una lectura más de ciencia ficción de la historia chilena. Exacto. Esto es derechamente una novela histórica contada con estructura de thriller de suspenso, y que básicamente juega a responder varias interrogantes respecto de lo que nos han enseñado en el colegio o de lo que no nos han enseñado en el colegio. Yo tengo la portada acá del libro Logia, a ver si lo podemos poner, cuyo descubrimiento también puede de alguna manera trastocar esta llamada historia oficial. Queremos conocer la historia y también en cómo se ha gestado uno de los libros que más ha dado que hablar durante esta semana. Estamos hablando del libro Logia, la nueva novela del chileno Francisco Ortega, escritor que nos acompaña